Buenas tardes, mi querida familia. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, eh, Estados Unidos. Buenas tardes, el mundo, para todos. Este viene siendo como la parte 2 de un video que yo hice, que tiene que ver con la trampa de Tucídides. Tucídides era un filósofo que tenía que ver con en Grecia, un historiador, político historiador. Está narrando, estuvo narrando la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso fue la guerra que se dio entre dos ciudades muy importantes de Grecia. Una se llamó Esparta, de ahí nacen los espartacos, y una se llamó Atenas, que se considera la cuna de la civilización occidental o del mundo. Bien, él estuvo analizando cómo se producían las guerras entre potencias, las causas y las consecuencias. Entonces, de ahí, un doctor, creo que profesor de historia, catedrático de historia y de otra materia, llamado Allison, de la Universidad de Harvard, estuvo analizando los escritos de ese filósofo, historiador griego, llamado Tucídides. Estuvo analizando la explicación que él da sobre cómo se producían o las causas de cómo se producían las guerras entre las potencias. La guerra entre Alemania e Inglaterra, la guerra entre Inglaterra y Francia y otras guerras, y también la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Es la Primera Guerra Mundial que la llamaban la Gran Guerra. Él decía que él estuvo analizando cómo se producía la guerra, como por ejemplo entre dos potencias, o entre potencias, pero principalmente entre dos potencias. Una él le llamaba la potencia emergente y la otra la potencia hegemónica. El doctor Allison estaba hablando ahí sobre cómo la, las potencias caían en eso que lo llama la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides, en que la guerra se producía por la puja entre dos potencias, una que estaba subiendo, que era la potencia emergente, y la otra que era la potencia que dominaba, que era la potencia hegemónica. Y estuvo analizando la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la posible Tercera Guerra Mundial. Entonces él estuvo diciendo que la Primera Guerra Mundial, comenzando desde ahí, obviando las otras que iban por ese mismo camino, la causa, dice que la causa de la muerte del archiduque Francisco Fernando, el archiduque de la coalición austrohúngara. ¿Por qué se decían austrohúngara? Porque el archiduque Francisco Fernando era archiduque de Austria y lo unen con Hungría, llamado el Imperio Austrohúngaro, porque él se casó con la archiduque de Hungría, que en ese entonces se llamó Sofía. Entonces, ahí dice que comenzó la guerra entre naciones, que esa fue prácticamente la chispa
que motivó o que llevó a cabo hacer coaliciones para pelear entre potencias. En este caso, Alemania se unió a la coalición Austria-Húngara, húngara, la coalición austro-húngara, porque mataron a ese archiduque, mataron a su esposa también, un asesinato. Asesinaron al archiduque Francisco Fernández y a su esposa Sofía. O sea, yo dice que es la causa o la chispa que se dio la guerra. Tú sabes que en ese entonces la guerra se dio entre la coalición, por un lado, Alemania, Austria y Hungría, contra Inglaterra, Francia, Japón y Rusia. En ese entonces Rusia estaba con esa coalición. Y después se añadió o se agregó Estados Unidos, se unió a esa guerra a favor de la coalición de Inglaterra, Francia, Japón y Rusia. A lo primero, Estados Unidos no quería meterse en esa guerra, porque Estados Unidos lo que siempre ha hecho es aprovecharse de esas guerras y vender armas y vender bienes, comida y todas esas cosas. La producción creció muchísimo en ese entonces, la de Estados Unidos, porque ellos, como estaban neutral, ellos le vendían a todo el mundo, le vendían armas y comida y bienes a todo el mundo, ellos estaban neutral. Estados Unidos salió muy fortalecido de la Primera Guerra Mundial. Y como siempre, Rusia fue el que puso los muertos, casi 2 millones de muertos. Como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que Rusia puso los muertos, 27 millones. De 55 millones que murieron en la Segunda Guerra Mundial, Rusia puso 27. O sea, prácticamente la mitad de los muertos lo puso Rusia. Entonces Rusia es el pendejo, ¿verdad? El que pone los muertos, ¿verdad? Que por eso que Putin ahora está diciendo, nosotros no vamos a poner los muertos ahora. Estamos preparados para que sean nosotros los que mueran. Y así que está la cosa. Y entonces, ya ustedes saben, en la trampa de Tucídides, dicen ellos que cayó la Segunda Guerra Mundial cuando el eje llamado Alemania, Austria, ahora que sí, como siempre, Japón, en este caso Japón y Italia se pusieron a una contra Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, en este caso que ya no se llama Rusia, sino la Unión Soviética, 1939, 1945, ¿verdad? Ya la Unión Soviética estaba formada desde 1918, estaba formada en 1917 con la Revolución de Octubre de Rusia, ¿verdad? Entonces, esa fue los ententes. Por un lado, Alemania, Japón e Italia contra Inglaterra, Francia, la Unión Soviética, y también Estados Unidos ahora se mantuvo neutral. Estados Unidos siempre con el tigueraje, vendiéndole armas a todito ellos, vendiéndole comida y de todo. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué en la Primera Guerra Mundial Estados Unidos se metía de último? También en la Segunda fue así. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Que Estados Unidos esperó tanto tiempo para meterse en la Primera Guerra Mundial a favor de la alianza Alemania, Francia, Rusia. Bueno, porque los submarinos alemanes estaban bombardeando y uno de esos bombardeos bombardeó un transatlántico donde iban muchos americanos en ese transatlántico. Claro, un transatlántico es como uno de estos barcotes grandotes, como el Titanic, que son turísticos, ¿verdad? No fue. Entonces, no fue, cosas así. Entonces, Estados Unidos llamó a Alemania que por qué hizo eso. Entonces Alemania pidió perdón y los americanos aceptaron el perdón. Bien, pero ¿qué pasó? Entonces, ¿qué hizo que Estados Unidos se metiera en la guerra? Cuando Estados Unidos supo algo a través de
de su sistema de información y de su espionaje, descubrió que había un plan de Alemania que estaba pidiéndole a México, que posiblemente se iba a dar, que México hiciera una alianza con la alianza de Alemania y los otros, para que ellos poder utilizar los puertos, las bahías de ahí, donde está México, para ellos poder invadir Estados Unidos con sus submarinos. Cuando Estados Unidos descubrió eso, digo, ay Dios mío, mira lo que está pasando. Alemania quiere, ¿verdad?, que México hace frontera con Estados Unidos por miles de kilómetros. Entonces, si esa costa de México que está aquí, no son el océano Atlántico ahí, y México permite que esos submarinos entren ahí, Inglaterra bombardea a Estados Unidos con todos los pagos, con los submarinos que tenía. Y entonces Estados Unidos descubrió eso, y fue que Estados Unidos se metió en la guerra. Fue como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que también Estados Unidos se metió cuando Japón bombardeó Pearl Harbor. Si Japón invadió Pearl Harbor, ahí fue que Estados Unidos se metió en la Segunda Guerra Mundial, porque a Estados Unidos le convenía más mantenerse neutral, vendiéndole armas y vendiéndole municiones y vendiéndole comida y de todo, ¿entiendes? A todo el mundo que estaba envuelto ahí. Pero que ya cuando Estados Unidos se metió en la guerra fue otra cosa. Entonces, ¿qué dice Allison, doctor Allison? De que otra vez Alemania, que era la potencia emergente que quería destronar a Inglaterra, que era la potencia hegemónica, no pudo. Y porque entre uno y ellos dos se fueron al bollo y Alemania perdió. Y en la Segunda Guerra Mundial, que también en este caso Alemania quería otra vez, era la potencia emergente otra vez, quería dominar el mundo, pero no pudo porque fue derrotada. Pero siempre la potencia emergente tratando de destronar al campeón para quitarle la faja, la potencia hegemónica se quite la faja y se la ponga a la potencia emergente. Estoy explicando de esa manera para que sea más entendible, ¿verdad? Entonces, ahora dicen que la potencia emergente es China y que Estados Unidos es la potencia hegemónica. Entonces, en la trampa de Tucídides, según Allison, dice que esa guerra se puede dar porque la potencia emergente es tan poderosa como la potencia hegemónica. Tan poderosa porque es una situación económica. Él dice ahí que no es posible que se haga una guerra entre Rusia y Estados Unidos, porque en este caso que Rusia no es la potencia emergente, porque no es tan fuerte, no es económicamente tan fuerte, porque la actividad económica es muy importante para la potencia emergente, para hacer la guerra a la potencia hegemónica. Entonces, que en este caso Rusia no es una potencia económica tan fuerte como Estados Unidos. Y por eso él dice que no cree que Rusia sea el adversario de Estados Unidos por la situación económica. ¿Verdad que sí? Ellos sí tienen un ejército que puede luchar contra Estados Unidos y hasta podría ganar en la guerra a Estados Unidos. Pero entonces, por el problema económico, quizás ellos no puedan sostener una guerra fuerte y larga, porque con Estados Unidos yo no creo que ellos van a poder en ese caso por el problema económico. Que la que sí puede ganar una guerra a Estados Unidos es China, porque es una potencia económica posiblemente tan poderosa, con cuidado, sin más que Estados Unidos. Y además ellos están armando muy bien, están aumentando su presupuesto militar enormemente. Entonces, hay dos formas en que no se dé una guerra entre Estados Unidos y China. De dos maneras no se puede dar. Se puede dar por la trampa de Tucídides, ¿verdad que sí? La lucha entre una potencia emergente y una potencia hegemónica, que en este caso es China y Estados Unidos. Podría caer en la trampa de Tucídides, ¿verdad que sí? Pero Anderson está diciendo ahí que hay dos situaciones que se pueden, que se dan, que quizás eviten que se dé esa guerra. Una de ellas se llama el relevo. El relevo generacional, el relevo económico. Que Estados Unidos se dé cuenta que económicamente no puede con China y que China demuestre que su economía es mucho más fuerte que la de Estados Unidos. Que Estados Unidos lo comprenda y permita el relevo
entendiendo que no puedo con China, porque China es mucho más poderosa que yo a nivel tecnológico y a nivel económico. Ese caso puede ser que se produzca el relevo y que la potencia hegemónica acepte la situación y que ellos acepten que China se convierta en la primera potencia. Esa es una de las que puede evitarse la guerra. La otra es que China se vuelva tan poderosa a nivel militar y que también los Estados Unidos, que los dos se vean en ese espejo, y que ellos son tan muy poderosos los dos, que si se van a una guerra, van a morirse los dos, que es lo que se llama MD, Mutual Destruction, destrucción mutua. Esa es otra manera que puede evitarse que se dé la guerra, que los dos entiendan que si se van a la guerra se van a destruir los dos y que no hay ninguna ganancia ahí. Esas son las dos formas de parar la guerra. Lo que se llama el relevo, ¿verdad que sí? Y la otra es la mutual destruction, la destrucción mutua. Interesante este análisis, ¿verdad que sí? ¿Qué ustedes creen, mi querida familia? Gracias por todo, bendiciones para todos.